Buenos días, Iglesia. ¿Qué? Se está haciendo bastante duro, ¿no? El hecho de estar aquí confinados es durillo. Pero bueno, estos últimos días ya empieza a haber datos positivos, está descendiendo el número de muertos y, y nada, mucho ánimo, saber que el Señor en su soberanía está permitiendo esta situación y seguramente tiene un propósito para ello. También sacar el lado positivo de que tenemos más tiempo para orar con el Señor, para meditar en la Biblia, un tiempo de, bueno, para no tener estrés, ¿verdad? Y siempre debemos procurar el sacar lecciones espirituales buenas de lo que estamos viviendo. Es fácil caer en el pesimismo, es fácil que al observar cantidad de injusticias, mentiras, enfermedades, pandemias como la que estamos viviendo, pues uno caiga en el pesimismo, uno fácilmente pues enfríe su relación espiritual con Dios. Pero no nos olvidemos de que Él es el soberano, que Dios es amor, es justicia, Él lo sabe todo y Él tiene el control de los tiempos que vivimos. Y vuelvo a repetir, tenemos más tiempo para reflexionar con Él, ¿verdad? Lejos de los estreses. En el texto de hoy vamos a ver, tenemos varios protagonistas. Jesús, Pedro y Caifás. ¿Qué más deciros? Estamos viviendo un tiempo de crisis. Dicen algunos que es la peor crisis desde la Guerra Civil Española. Es verdad, puede ser. Y reflexionando acerca de estos personajes sobre los cuales vamos a hablar en esta mañana, pues llego a la conclusión de que en los peores momentos que vive una sociedad es cuando más fácilmente salen a relucir los comportamientos mejores, pero también peores. Eso ocurrió en la Guerra Civil Española, que bueno, hay cantidad de historias, de vivencias, de tremendos asesinatos viles, cobardes, traicioneros. Y en el texto que vamos a tocar en esta mañana también vamos a ver cómo se saca lo mejor y lo peor en cada personaje. Por una parte encontramos a Jesús, que no tiene pecado, nuestro Salvador, y que a pesar de estar sufriendo la traición, las injusticias que vamos a ver, no pecó y se mantuvo firme a la voluntad del Padre. En contraste, veremos a Caifás y el resto del Sanedrín cómo odiaban a Jesús y veremos la cantidad de injusticias que cometieron sobre él. Y luego hay un personaje protagonista también, intermedio, un creyente, el apóstol Pedro, que desgraciadamente, pues, en el texto que nos ocupa vamos a ver cómo le falla a Jesús, las famosas 3 negaciones que el propio Jesús le había profetizado horas antes y que se cumplieron antes de que cantara el segundo gallo. Así pues, vamos a empezar con el texto de hoy, que son bastantes versículos, son del 53, comprenden Marcos 14, versículos del 53 al 72. E iremos leyendo poco a poco. Y entraremos con una fantástica introducción que hace Marcos en los 2 primeros versículos, versículos 53 y 54. Y ahí nos presenta las 2 escenas principales de esta mañana. Leamos. Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron
todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Jesús, en la semana pasada, vimos que había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos. Él había estado orando al Padre, pidiéndole que, si era posible, pasara ese trance que tenía que pasar, no tuviera que vivirlo, pero pidiéndole también que, si tenía que cumplir su voluntad, que así fuese. Y él, pues, sufriendo allí angustiosamente, descansó en el Padre y se sometió a él en oración y en voluntad. ¿Qué ocurrió después? Pues vimos también la semana pasada que la traición de Judas y cómo allí lo arrestaron. Todos sabemos la historia perfectamente. ¿Qué ocurrió después del arresto de Jesús allí en el huerto de Getsemaní? Pues, aunque no lo dice el texto de hoy, del Evangelio de Marcos, en uno de los evangelios, concretamente en el Evangelio de Juan, posteriormente a ese arresto, primero fue a la residencia de Anás. ¿Quién era Anás? Pues era el suegro del sumo sacerdote en funciones que vamos a ver en el día de hoy, el sumo sacerdote en funciones que era Caifás. Y este Anás, aparte de ser suegro de Caifás, había sido años anteriores el sumo sacerdote del pueblo judío. Y seguía manteniendo una posición de liderazgo, a pesar de que ya no era el sumo sacerdote, que lo era su yerno, pero tenía una muy buena relación con su yerno, con Caifás, y seguía siendo un líder religioso muy influyente. Y por eso, en el Evangelio de Juan se nos relata que hubo una primera audiencia preliminar, un primer interrogatorio a Jesús, y después, una vez que se hizo ese breve interrogatorio, pues sí que fue a la residencia del sumo sacerdote Caifás. Bien. Al mismo tiempo acabamos de leer otra escena. Marcos nos presenta una segunda escena. Y esa segunda escena es, el protagonista es Pedro, y Pedro se encuentra en el patio exterior de la residencia de Caifás, calentándose allí con los alguaciles y con el resto de personal que seguramente trabajaba allí en la residencia del sumo sacerdote. Jesús es llevado a la residencia de Caifás y va a ser juzgado ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal supremo del pueblo judío. Estaba compuesto por 70 miembros. Y esos miembros comprendían, lógicamente, al sumo sacerdote Caifás, pero también a los principales sacerdotes del pueblo judío, también a los escribas y también a los ancianos, personas influyentes del pueblo judío. Y en esa residencia, aquella noche, no solo estaban los miembros del Sanedrín, esos 70 miembros, sino que cada persona influyente, cada miembro, pues venía acompañado de asesores, venía acompañado de consejeros, incluso de algún sirviente importante. Es decir, que hagamos un esquema mental, veamos allí la residencia de Caifás y probablemente había varios cientos de personas viendo y participando, algunos de ellos, en el juicio contra Jesús. En el patio exterior, Pedro con los alguaciles y el resto del personal. Es curioso que Marcos pues quiere reflejar en estos dos versículos las dos escenas al mismo tiempo, simultáneamente. Creo que a lo largo de la predicación de esta mañana iremos entendiendo la importancia del por qué Marcos quiere
presentar esto simultáneamente. Bien, tenemos la introducción y ahora empieza el juicio. Y este juicio tiene dos partes. La primera parte es la declaración de bastantes testigos falsos. Vamos a leer. Versículos 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero, ni aun así, concordaban en el testimonio. Después de haber leído estos 5 versículos con calma, os invito a hacerlo también después en vuestras casas, uno llega a la conclusión clara de que este juicio era una farsa, que estaba amañado. Realmente lo que procuraban la casi totalidad de los miembros del Sanedrín era buscar una base legal para poder condenar a muerte a Jesús. Muchos de ellos estaban intentándolo desde meses e incluso años. Este juicio, vuelvo a repetir, era una farsa, estaba amañado desde el principio. Lo único que pretendían era buscar una base legal para condenar a Jesús. Y podemos encontrar 3 hechos que lo demuestran. En primer lugar, estaba prohibido que los juicios contra supuestos criminales se hiciesen de noche. A Jesús, como bien sabemos, inmediatamente lo juzgaron ya esa misma noche, en vez de hacerlo por el día, como contemplaban las leyes judías. En segundo lugar, emitieron veredicto, como veremos más adelante, inmediato, en pocas horas. Eso también estaba prohibido, es decir, un juicio de la envergadura de este que estamos viendo, en el que se pretendía condenar a una persona a muerte, pues las sentencias duraban tiempo, no se decretaban de un día en unas horas, y menos en un día. Y en tercer lugar, un juicio contra un supuesto criminal no se realizaba en la residencia del sumo sacerdote, sino que había una sala en la que se reunía el Sanedrín, este Tribunal Supremo Judío, y allí se realizaban los juicios, no en la sala de la residencia del sumo sacerdote. Pero sabemos que estaba amañado este juicio, y aún así, habiendo buscado testigos falsos o testigos que realmente no hubiesen vivido las situaciones sobre las que pretendían declarar, a pesar de eso había contradicciones. Y era un despropósito. Unos mentían, otros a la hora de declarar se daba uno cuenta de que no habían estado en esa escena. Incluso otros, aún habiendo estado en esa escena, no se acordaban bien de los hechos porque habían pasado meses. Y al final el Sanedrín se estaba poniendo nervioso porque no había una base legal mínima para condenar a muerte a Jesús, a Dios. Y al final Marcos observa, y lo refleja en el Evangelio, un testimonio de varios testigos que, aunque no concordaban, como él dice en el versículo 59, pues sí que tenía una mínima seriedad, pero vuelvo a repetir que no concordaban ni en el testimonio. Ese falso testimonio, ¿qué decían? ¿Qué es lo que decían estos testigos? Pues que
Vuelvo a leerlo, lo acabamos de leer, pero lo vuelvo a leer, versículo 58. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Realmente, ¿qué había dicho Jesús? Pues en Juan, versículos 2, 19 al 22, se nos explica detalladamente realmente lo que Jesús había querido decir. Los falsos testigos, es verdad, Jesús había dicho en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, Jesús dijo, yo derribaré este templo hecho a mano. Acertaron en lo de templo. Pero ellos, como no habían entendido lo que Jesús había dicho, añadieron, hecho a mano. Ellos habían entendido que ese templo era el edificio. Y Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Y eso lo podéis ver en casa, lo explica fantásticamente el apóstol Juan en los versículos 21 y 22. Pero, como en el versículo 59 de este capítulo 14 de Marcos, aún así se contradecían entre ellos y no habían entendido realmente el mensaje, el significado que quería dar Jesús a lo de derribar el templo de su cuerpo, pues seguía sin haber una base legal mínima para condenar a Jesús a muerte. Y entonces a Caifás se le ocurre una idea. ¿Y qué idea se le ocurre a Caifás? Pues trata de obligar a Jesús a incriminarse contra sí mismo. Y como no lo consigue, porque Jesús calla, lo vamos a leer ahora, pues ya a la desesperada le hace una pregunta directa. De hecho, en otros evangelios, como combinándole a que lo haga en juramento, le hace una pregunta directa: ¿eres tú el Mesías? Vamos a leerlo. Vamos a leer lo que estamos hablando. Versículos 60 y 61 del capítulo 14 de Marcos. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Sabio nuestro Salvador, ¿verdad? Qué triste la situación que estaba viviendo. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y ahí Jesús no se podía callar. ¿Cómo iba a negar él que era el Mesías, que era Dios hecho hombre, el Hijo del Bendito, el Cristo, nuestro Salvador, nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a negar? Y en el versículo 62, bajo solemne juramento, no lo dice aquí el texto de Marcos, pero sí en otros evangelios, pues él dice, yo soy. Y no solo les dice que yo soy, con calma, pensemos en la autoridad que tenía Jesús, ¿verdad? Con qué solemnidad lo tuvo que decir. Yo soy. Y les dice algo más. Les dice que le verán sentados a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para ellos, eso tuvo que ser
herir su orgullo, ¿verdad? Pero para los que creemos en Dios, para los que esperamos su segunda venida, esto es un mensaje de esperanza. El Señor puede venir en cualquier momento. Y cada día que pasa vemos más indicios de que su segunda venida se está acercando. Esta pandemia que estamos viviendo ya prácticamente en todo el mundo es un indicio más de que la segunda venida del Señor se está acercando. Así que miremos este lado positivo también. No solo de tener más tiempo para estar reflexionando con Dios, sino que su segunda venida se está acercando, hermanos. Ánimo. Y para ellos esto no era bueno. Y ese odio acumulado durante tanto tiempo ya estaba a punto de explotar. Y el hecho de que Jesús afirmase su autoridad divina era lo que estaban esperando. ¿Y qué hizo Caifás? Marcos 14, y vamos a leer los versículos 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Había sido un fracaso, pero ahora sí que tenían una base legal. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos, fijaos, no, sin excepción, todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¡Qué hipocresía ese gesto de Caifás! Si era realmente lo que querían. Ellos no quisieron reconocer que los milagros, las enseñanzas perfectas de nuestro Salvador, solo las podía hacer el Mesías, solo las podía hacer el Cristo, el Salvador del mundo. No quisieron verlo. Lo único que pretendían es que Jesús muriese, porque les rompía su sistema de comodidades. Les rompía el poder manipular al pueblo, a la gran mayoría del pueblo judío. Les rompía todo su prestigio social, toda su parafernalia, toda su vida de comodidad y de engaño. Vuelvo a insistir, a la mayoría del pueblo judío. ¿Y cómo iba a negar Jesús que era el Mesías? ¿Cómo lo iba a negar, verdad? Y él sabía lo que le iba a pasar. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero él, sabiendo lo que iba a sufrir, por amor a cada uno de nosotros, aceptó y se encomendó a las manos del Padre. Estaba ya mentalizado, había orado insistentemente allí, pocas horas antes en el huerto de Getsemaní. Y ahí, como dije al principio de esta predicación, sale a relucir lo peor del ser humano. Ese odio acumulado que tenían los líderes del Sanedrín, que no habían podido expresar, que lo hacían de manera cínica, hipócrita, pues ahora lo dejaron salir hacia afuera. ¿Y qué le hicieron a nuestro Salvador? Al Cordero sin mancha, ¿qué le hicieron? Pues le hicieron todo tipo de actos ilegales, le escupieron, le golpearon, le abofetearon de forma cobarde, se burlaron de él, le dijeron: profetiza. Y no se daban cuenta de que estas escenas que estamos relatando estaban cumpliendo un texto del profeta Isaías de 700 años aproximadamente antes de la venida del Salvador. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 50, versículo 6. Y ahí el profeta, viendo lo que le iba a pasar a Cristo, nuestro Salvador,
profetiza lo siguiente, capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, escupitajos. Vemos con qué literalidad, con qué perfección se cumple la profecía de Isaías. Y Pedro, muy probablemente, sí que pudo ver el maltrato físico y psicológico de su mejor amigo, de su maestro, del Salvador. Y en Primera de Pedro, años después, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, lo recuerda, y lo recuerda de esta manera. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué impacto causó en la vida de Pedro el sufrimiento paciente, manso del Cordero sin mancha? Hermanos, cada uno de nosotros hemos vivido seguramente todo tipo de situaciones complicadas. ¿Quién no ha sufrido un insulto, un menosprecio? ¿Quién no se ha sentido aislado socialmente en algún momento de su vida, marginado? ¿Quién no ha vivido alguna injusticia laboral o injusticia en su instituto, moving? ¿Quién no ha vivido ningún tipo de burla sarcástica? ¿Quién no ha vivido ninguna deslealtad, ninguna traición? ¿Quién no ha observado hipocresía? Etcétera, etcétera. Pero el Señor, nuestro Salvador, aparte de haber sufrido injustamente este tipo de situaciones desagradables que acabo de enumerar en parte, Él, aparte de eso, no habiendo cometido pecado, que nosotros somos pecadores, Él no, pues Él, aparte de eso, tuvo que sufrir lo que acabamos de leer. Escupitajos, bofetadas, puñetazos, burlas despreciables, etcétera, etcétera. Tuvo que sufrir la crucifixión. ¡Qué horror! Los clavos en las manos, los clavos en los pies. Tuvo que sentirse solo. Sus amigos, ya sabemos, Pedro de lejos le negó. Qué triste, ¿verdad? El que había hecho el bien constantemente, milagros, sanaciones, enseñanzas imprescindibles, esenciales para la vida de cualquier ser humano, pues aparte de ser crucificado, de sufrir lo que estamos recordando, aparte de eso, tuvo que sufrir la separación espiritual del Padre. Nunca se había sentido separado espiritualmente del Padre, pero tuvo que vivirlo allí en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese sufrimiento espiritual aún fue más angustioso que todo el sufrimiento físico y psicológico que le estaban haciendo muchas personas. ¿Y por qué lo hizo? Estamos en Domingo de Resurrección. Lo hizo por amor. El versículo más conocido en todo el mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No perdamos de vista el amor de Dios. Porque cualquier problema que vivamos, con que reflexionemos en el amor de Dios, con que nos postremos ante Él en oración y en sinceridad a la hora de buscar su dirección espiritual, encontraremos el consuelo.
¿qué encontraremos? Encontraremos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 7, encontraremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pedro, que vivió esa parte de ese sufrimiento de Jesús, el inicio de ese sufrimiento, también lo recuerda años más tarde en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El Cordero sin mancha, sufriendo mansamente, conforme a la voluntad del Padre, lo que debíamos sufrir tú y yo, pero lo sufrió Él por amor a cada uno de nosotros. Y ahora entra la segunda escena, la escena de Pedro. Leamos la escena de Pedro en el patio exterior. Versículos 66 al 72. Ya queda poco, quedan sobre 10 minutos. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No nos olvidemos, claro, nosotros solemos quedarnos en la parte negativa. Pero Pedro fue uno de los apóstoles más valientes. Trató de defenderlo allí en el mismo momento del arresto, cuando le cortó la oreja a Malco. Se atrevió a ir a seguir, aunque fuese de lejos, a Jesús. Se puso allí en el patio. Pero Pedro lo hacía movido por un motivo de orgullo. Él no quería, cuando Jesús le profetizó horas antes de que le iba a negar, antes de que cantase el gallo 2 veces, él, en vez de humillarse y pedirle a Dios que eso no ocurriera, pues él confió en sí mismo, confió en su supuesta valentía, en su supuesta lealtad a Jesús, y no le pidió a Dios que le ayudase a que eso no ocurriese. No le pidió a Dios que le ayudase a serle fiel y a serle leal a su maestro, a su amigo. Y como confió más en sus méritos, pues fracasó. Y llegó a maldecir y a jurar. Pero a la hora de negar a Jesús llegó a maldecir y a jurar. Pero no quiere decir que maldijese a Jesús. No. No dijo eso. Posiblemente es como si hubiera dicho: que Dios me maldiga si lo que digo no es verdad. Y hace un juramento solemne sobre eso, pero no maldice a Jesús. Es importante ver ese matiz. Que Dios me maldiga si lo que digo no es verdad. Él simplemente niega el conocer a Jesús. Y ya en la tercera negación, pues llega a pedir que Dios le maldiga. Y realmente él sufrió una maldición.
Una maldición, pues de días. Una maldición que duró hasta cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Después de que Jesús resucitase, después se le apareció y él triste, pues, Señor, tú sabes que te amo. Pero el sufrimiento de haberle fallado de esa forma a su amigo, a su maestro, al Salvador, se lo hizo pasar muy mal. De hecho, la expresión en el castellano se nos indica: y pensando en esto lloró. Pero en el griego, y pensando en esto va más allá. Indica un sufrimiento amargo, como que se tiró literalmente al suelo del sufrimiento, del remordimiento, y lloró amargamente. Y esa fue la maldición de él. No sé cuántos días pasaron desde esta traición hasta que Jesús se le volvió a aparecer, pero Pedro debió sufrir una depresión profunda. Pero vamos a ver más adelante una actitud positiva de Pedro, ¿verdad? ¿Acaso ninguno de nosotros le hemos traicionado a Jesús en algún momento de nuestras vidas? ¿Acaso para evitar problemas con personas que no creen en Dios, pues nos hemos avergonzado cuando teníamos que hablar de Él, o cuando teníamos que dar un testimonio contundente de los principios morales que Él nos enseña en la Biblia? ¿Cuántas veces hemos sido Pedro? Y este es el tema central con el que acabamos en esta mañana. El tema central de estos versículos, tanto del juicio de Jesús como de la negación de Pedro en el patio. ¿Por qué le fallamos a Dios muchas veces? ¿Y qué debemos hacer cuando eso ocurre? Ese es el tema central. Por una parte, vemos a Jesús, como bien dije anteriormente. Él no falló. Se mantuvo fiel hasta el final, sin pecado. Era el único que podía salvarnos. Era el único que podía acercarnos al Padre en una relación espiritual por los siglos de los siglos. Y Él lo hizo, y lo sufrió el Maestro. Por otra parte, en segundo lugar, tenemos a todos los miembros, prácticamente a todos los miembros del Sanedrín. Ese odio acumulado, ellos vivían de espaldas a Dios, no quisieron ver esos milagros que hizo durante 3 años, no quisieron ver y reflexionar y arrepentirse cuando escuchaban las enseñanzas perfectas del Maestro. No querían perder su prestigio social, ni su posición, ni sus comodidades económicas. Eso era más importante que el derrumbarse, el arrepentirse y el pedirle a Dios que transformara sus vidas. Y en esta mañana, a lo mejor hay alguien que está escuchando este mensaje y se está dando cuenta de que está viviendo de espaldas a Dios. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres entregarle tu vida de corazón para siempre al Maestro, a Dios? ¿A qué esperas? Él lo dio todo por cada uno de nosotros y también por ti, cómo no. Solamente tienes que aceptar ese regalo que Cristo te ofrece. Y para acabar, tenemos la tercera postura. ¿Por qué fracasamos muchas veces? ¿Por qué fracasó Pedro en esta ocasión? Porque confió más en sus capacidades. Yo soy creyente. Muchas veces nos pasa a nosotros. Yo llevo muchos años en el Evangelio. Yo ya tengo unos conocimientos más que suficientes de la palabra. Y descuidamos el pasar tiempo con el Maestro, con nuestro mejor amigo.
dejamos de orar sinceramente y profundamente. Incluso podemos acabar orando, pero como por rutina, para sentirnos bien con nuestras conciencias. Nuestras oraciones también se pueden convertir en rutinarias. Dejamos de abrir nuestros corazones sinceramente a Dios. Dejamos de profundizar en la Biblia, de poner nuestro corazón al desnudo ante Dios, de no ocultarle lo peor de nuestras vidas y pedirle que transforme eso malo que tenemos. Dejamos de orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todo el mundo. Dejamos de orar. Nos acobardamos y no queremos tomar decisiones que el Señor nos dice claramente en la Biblia y nos dice por enseñanzas de la vida de que tenemos que tomar. Y empezamos a confiar más en nosotros mismos. Empezamos a confiar en que vamos a hacer bien las cosas por nuestros conocimientos que tenemos acumulado a lo largo de los años, por nuestros supuestos méritos, supuestas capacidades, etcétera, etcétera. Y entonces llega el fracaso, lógicamente. Pero Pedro hizo una cosa muy buena. En el mismo momento que se dio cuenta de que le había traicionado al maestro, no se excusó. Ni se culpabilizó hasta el extremo de hacer lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Judas? Se suicidó, se ahorcó. Pedro no. Pedro se derrumbó, se dio cuenta inmediatamente de lo que le había hecho al maestro, lloró amargamente, pero se arrepintió. Se arrepintió y seguramente estaba deseoso de volver al camino, de volver a una buena relación con su mejor amigo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nos demos cuenta de que le estamos fallando al Señor o que le estamos haciendo algo malo al prójimo, tenemos que hacer esto. Pedir perdón, arrepentirnos primero y pedir perdón. Y reconocer que no somos nada. Que no es los años que llevemos de creyentes, no es lo que hayamos hecho en estos años de creyentes. Es estar día a día trabajando nuestra relación personal con el que no nos falla, con el Maestro, con el Dios de amor, el que dio su vida en la cruz del Calvario y el que resucitó, no enfriando nuestra relación con el Maestro. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que aprender de Pedro. Por eso cuando Jesús le pregunta días después, Pedro, ¿tú me amas? Y a la tercera le sigue preguntando, Señor, tú sabes que yo te amo. Y era verdad. Así que lo más importante es que nuestro amor a Dios no se enfríe. Y para ello tenemos que trabajar día a día nuestra relación espiritual con Él. Y enfrentar los fracasos que tengamos, no ocultarlos, sino reconocerlos ante el Maestro. A Él sea toda la gloria. Oremos. Sí, Padre, gracias por tu amor. Gracias porque lo hiciste sin tener que hacerlo realmente, porque tú no conoces el pecado y nosotros somos pecadores, Señor. Pero era la única manera de que pudiésemos tener relación personal, espiritual contigo para siempre, Señor. Y nunca podremos pagar esa deuda con nada, Señor. Gracias por tu amor una vez más, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos has dado en esta mañana, profundas enseñanzas. Y no solo te pedimos que las tengamos en nuestras mentes, sino que cuando volvamos a la realidad de estas situaciones que estamos viviendo, pues las pongamos en práctica. Y pongamos en práctica el no descuidar en ningún momento nuestra relación espiritual contigo, Señor. Esa es la base de que las cosas vayan bien. Vamos a seguir teniendo problemas, pero esos problemas los vamos a afrontar
bajo tu paz, que como lo leímos en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. A ti sea la gloria en este domingo en el que recordamos tu resurrección victoriosa y que ha facilitado que podamos estar contigo por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria una vez más, Padre. Amén.